Diente de León. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Mi deseo es aportar otra mirada a la realidad que nos interesa y preocupa con entrevistas en profundidad. En este espacio divulgativo os propongo desaprender lo aprendido e iniciar el camino de vuelta a la tierra. Hoy compartimos nuestro tiempo en el podcast con Sara Espinosa, una mujer que eligió echar raíces, dejó la ciudad para criar a su hija en el campo y construir una vida coherente con sus valores. Apasionada de la permacultura y la autosuficiencia, cree en el poder de las pequeñas acciones para generar un cambio real. Y desde el año 2013 selecciona productos como si fueran para su casa para los clientes de Ecovida Solar, un proyecto que gestiona junto con su pareja Federico. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Diente de León. Hoy tenemos con nosotros a Sara, es una de las partes de Ecovida Solar. Estoy súper contenta y un poco nerviosa porque hace muchísimo tiempo que sigo este proyecto, mucho tiempo, y me hace muchísima ilusión. De hecho, se me ocurrían un montón de cosas que hablar con ella y hace unas semanas o unos meses ya mandó un email de su newsletter hablando sobre la sal. Y me pareció que ese era el tema, la sal, el agua y el agua de mar. Así que, bueno, bienvenida Sara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por esta bienvenida. Yo estoy también muy contenta de podernos estar un ratito hablando y como dices, pues a mí me gustan las cosas del día a día, lo que usamos en casa en lo cotidiano. Pues no falta en nuestra despensa la sal. Bueno, el agua de mar es una bebida que en el mundo de la vida sana suele estar también en nuestras despensas y para los que lo estén descubriendo, pues espero que hoy se lleven por lo menos una idea clara de cómo se utiliza de forma fácil y cómo lo incorporamos en nuestro día a día. Y sí, a mí me gustan las cosas sencillas, prácticas, que no tengan mucha complicación y bueno, vamos a ello, a ver qué tal se da. Genial, sí, porque justo estos son como básicos imprescindibles y bueno, vamos a empezar por lo más básico, que es el agua. Ahora ya desde hace tiempo se escuchan los filtros de agua, que el agua tiene que estar filtrada. Hay 1000 tipos de filtros, tipos de tipo jarra, de que se enchufan al filtro, que se ponen encima de la encimera. Bueno, o sea, un montón de tipos, pero más que qué filtros hay, me gustaría empezar por qué le pasa al agua y por qué Ujú. deberíamos de filtrarla, porque va más allá de que hay zonas donde hay más cal y zonas que hay menos cal y eso cambia el sabor. No tiene nada que ver con eso. Claro, nos podemos encontrar en diferentes ciudades y en España el agua no siempre es la misma, ¿no? En una punta o en otra, o incluso de pueblecitos que estén cercanos porque dependemos de un agua que se suministra. A día de hoy es un agua segura, un agua potable, algo que también hay que poner en valor porque no todo el mundo está o disfruta, ¿no? Hay muchísimos países y hay muchas personas que no tienen acceso a agua potable. Y bueno, aquí lo damos por hecho, pero que realmente el agua es segura. Tú bebes, abres el grifo, bebes agua y no te va a pasar nada. A corto plazo no te pasa nada. Sí que es verdad que tiene bastante cloro y hay ciertas cositas que bueno, que si podemos contar con un sistema que lo purifique un poco, es un agua en líneas generales de buena calidad. Hay zonas y zonas también, pero si hablamos de agua de suministro potable, es un agua de calidad. En nuestro blog tenéis un post que lleva muchos años colgado desde el 2017 y se ha actualizado con el tiempo en donde se regula precisamente cómo es el agua potable con un Real Decreto del año 2003. Y esos son los criterios sanitarios o de calidad que el agua de consumo humano debe tener.
Partiendo de ahí, pues bueno, pues es agua del grifo que es segura, pero es saludable, pues bueno, siempre se le pueden hacer cositas, porque es verdad que el agua, aunque sea potable, pues tiene cloro, tiene cloramina, puede tener metales pesados, pero de la propia red de abastecimiento, lodo. Eso se ve muy claro cuando utilizamos un filtro de agua. Tú dices, bueno, por aquí solamente va a pasar el agua, que antes bebía directamente del grifo. Cuando sacas ese filtro, algo se ve visible. Hay muchas veces que los sedimentos son de color marrón, que tienen más carga de lodo o de sedimento. Otras veces es de color más rojizo porque tiene más carga de hierro. Dependiendo de la zona en donde estemos, puede tener un color u otro. Y ya no te digo nada cuando utilizamos una destiladora de agua, que se rellena un depósito de acero inoxidable y se rellena solamente de 4 litros de agua, gota a gota se va purificando y dentro, en el calderín, cuando termina, ahí ves realmente qué es lo que tenía el agua, que no era agua. Y a veces huele un poco mal. O tiene algún color más blanquecino. Y bueno, puede tener algunos subproductos de la desinfección, como los trialometanos, que son esos COP, que son palabras, pero que lo vais a saber identificar muy bien. Es cuando estamos en la piscina, muchas veces el cloro huele, ¿no? Y lo estamos respirando. Pues son partículas volátiles que pasan del estado líquido al estado gaseoso muy rápido y de forma, pues, casi sin control. Entonces, a eso se le llama COP, ¿no? O trialometanos o el mismo cloro es un tipo de COP. Para controlarlo, eso lo mejor que hay, pues siempre, pues bueno, con un sencillito filtro de agua podemos hacer maravilla y no solamente para beber el agua. Yo quizá antes de poner un filtro en casa miraría qué es lo que tenemos en la ducha, porque por absorción en la piel y por la respiración, em, se consumen más estos elementos volátiles y los metales y todos esos sedimentos por la piel. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y quizá más que para beber y cocinar, eh, también debemos de poner un poquito echarle un vistacillo al agua de la ducha. Entonces, ¿por qué filtrarla? Pues no solamente por el sabor, sino porque vamos a conseguir eliminar pues esos sedimentos, esas partículas, reducir la dureza en algunos casos, con la cal, retirar a lo mejor pues metales pesados porque en esa zona pues haya más carga de metales, incluso compuestos orgánicos. Puede haber microorganismos que estén inactivos por la acción de la potabilización, pero que sus cuerpos están ahí. Entonces, pues bueno, sobre todo se recomienda, ¿no?, a personas sensibles que tienen el sistema inmune un poquito delicado, o incluso a los bebés siempre se les dice a las mamás que compren agua o que utilicen un agua que no tenga pues esto, porque realmente a todos nos hace daño, pero a los bebés que son pequeñitos, pues cuanta mejor calidad tenga el agua, pues así vamos a poder preparar su comidita mucho, mucho mejor, sobre todo si utilizamos papillas o algo que lleve agua, ¿no? Algún potito que hagamos en casa, pues cuanta mejor sea el agua, pues mejor para ellos, ¿no? Para su digestión. Entonces, partiendo de aquí, pues con un sencillito filtro de agua, mínimo carbón activo, que pueda no solamente filtrar, sino también absorber mm, esos componentes que muchas veces el carbón activo tiene esa composición de quedarse y retenerlo, pues estamos logrando un agua saludable. Y no hace falta irse a sistemas muy complicados, depende de lo que nosotros queramos. Pero mínimo un filtrito, yo pondría un filtrito en la ducha, pero que el agua es potable y es segura, sí. Que la filtramos, mucho mejor, vamos a ganar mucho más a largo plazo. Entonces, claro, yo tengo conocimiento de este típico filtro que dices, bueno, no sé si es justo el que tú dices de carbón activo, pero que es como un palo de carbón, que eso sería, entiendo yo, lo más ¿Vale? sencillo. Y luego ya Sí. los que van, ¿no? Con tubo y, por ejemplo, para la ducha, ¿hay solo un tipo? ¿Hay más tipos? Porque yo creo que para la ducha está más limitado, ¿no?
Para la ducha, como el espacio es pequeñito, normalmente se utilizan cartuchos sencillos que por lo menos quiten eso, el cloro, ¿no? O las cloraminas o esos elementos volátiles que evidentemente no podemos controlar, porque pasan de un estado líquido a gas y de gas a líquido, así es, por eso se le llama volátiles. Y con un filtro de KDF y carbón activo, que yo es por ejemplo, es el más sencillito que tenemos nosotros en la web, ese lo tengo yo en casa instalado. Es muy fácil de instalar, se enrosca en la ducha, se cambia cada 6 meses y su repuesto también es económico. No sé si salen unos 25 euros a cada 6 meses. Bueno, pues ya por lo menos tienes eso garantizado que cuando te estás duchando ese vapor no va a respirar, no vas a respirar ese cloro, esas cloraminas que quedan en suspensión. Porque muchos clientes me cuentan, mira, es que cuando abro el agua del grifo me huele a cloro, me huele mucho a cloro. O incluso en las mismas botellas reutilizables, cuando la voy a limpiar es que huele raro. Bueno, está combinada el cloro con algunos pequeños sedimentos, se quedan pegados en las paredes de la botellita, entonces ahí lo veis y es una cosa muy visual, pero realmente no, como nos decimos que el agua es clara, no lo vemos, no es tan claro que lleva eso, ¿no? Y bueno, es un filtro muy sencillito. Luego nos podemos pasar a filtros de mucha capacidad, como hay algunos de 0,2 micras. Bueno, dependiendo del micraje, puedes elegir un sistema más avanzado u otro, pero mínimo un filtro sencillito de carbón activo estaría bien para empezar. Ya con esto estaríamos disfrutando de una ducha más saludable, sí, para nuestra piel, nuestro pelo, la respiración. Y yo tengo entendido que, claro, el exceso de cloro afecta mucho a la microbiota de nuestra piel en este caso y que está muy recomendado en gente que tiene, por ejemplo, eso, problemas en la piel o blanqueamiento de algunas zonas de la piel, el ponerse filtro porque estás como agrediendo constantemente, ¿no? a la piel y a la microbiota. Entonces, bueno, Ujú. sí, o sea, como, y son los niños o la gente que tiene la piel muy sensible, como cuidar bastante esto del filtro de la ducha, que es verdad que uno empieza por el de beber, pero que a través de la piel, como tú bien has dicho, absorbemos muchísimo. Sí, ellos lo notan más, las personas sensibles, pero no quiere decir que a los que no tenemos esa sensibilidad no nos pase nada, sino que es que nuestro cuerpo pues responde de otra manera, pero Mm. eso está ahí. Mm, Así que sí que yo os animo un filtro sencillito, ya a partir de ahí podéis investigar y profundizar, pero ese primer contacto, pues por ejemplo, que no puedo instalar un filtro que es el que me gustaría porque ahora mismo pues no me alcanza o no es mi prioridad. Bueno, pues siempre se puede partir desde lo más básico. El método más sencillo, si quieres, podemos hablar de él, que es el método SODI, que es simplemente colocar garrafas al sol y es un, Sí. un método que se llama Solar Disinfection, eh, que además Federico lo explica muy bien en nuestro canal de YouTube. Tenemos un vídeo especializado, varios vídeos hablando de la solarización, no solamente con el método SODI, sino va un poco más allá, a ver cómo el agua cargada con el sol se purifica a nivel de microbios y a nivel de... No es un método perfecto porque hay otras cosas que no lo elimina, como por ejemplo no trata los metales pesados o químicamente no trata pues algunos sedimentos que puede haber pues de hormonas, que hay algunas trazas de hormonas y medicamentos. No es perfecto, pero a nivel de microbios, bacterias, virus, hongos, levadura, y a nivel de cloro y cloraminas o elementos volátiles. Al final, eso sí, y bueno, pues mira qué sencillo, rellenar el agua, colocarle eso, si no dejarlo tapado con un tapón
para que permita que eso se libere Claro. y ponerlo durante un tiempo. Puedes tenerlo el tiempo que creas necesario. Mínimo, pues yo te diría que mínimo media hora, como mínimo. Si no tienes más tiempo, está bien. Que puedes utilizar este método durante más tiempo y tienes más disponibilidad de dejarlas más tiempo, pues estupendo, pero no hace falta tampoco tener las garrafas y como que dos vecinos digan, esta persona que tiene ahí las garrafas al sol, que ¿Qué está nosotros lo hacemos con haciendo? garrafas azules. Sí, que tiene un laboratorio en casa, que es lo que está haciendo este loco o esta loca, ¿no? Pero bueno, dentro de la medida que puedas, pues ese es el método más sencillo. Otro muy sencillo, que es el que tú utilizas pues, con una barrita de carbón activo, porque el carbón activo tiene una propiedad adsorbente, que no es con B, no es con B de Barcelona, sino que es con D de Dinamarca, adsorbente. Entonces, por un lado tenemos filtros que son absorbentes, con B, absorbente, y luego tenemos los micrajes y bueno, muchas otras cosas más. Pero para no liarnos, tú cuando pones en contacto el carbón activo, que es un elemento completamente natural, atrapa toda la gran parte de los químicos, ¿no? Lo que estamos hablando, los cloros, las cloraminas, los elementos volátiles, y con otros elementos, la gran mayoría de los elementos se depuran. ¿Qué ocurre? Que no hay que usarlo durante más de 6 meses o durante el tiempo estimado que tenga ese carbón activo según el fabricante. Hay algunos que son 3 meses, otros son 4, otros son 6, dependiendo de cómo sea ese carbón y cómo tenga su capacidad. ¿Por qué? Porque el carbón activo es como una esponja y cuando pasa ese tiempo, él mismo se degrada. Y lo que hace es que vuelve otra vez todo lo que ha quedado dentro de su esponjita, lo revierte otra vez al agua. Entonces, muchas veces cuando usamos carbón activo y se pasa el plazo o ya la capacidad ha llegado a su fin, decimos, ay, qué raro me sabe el agua ahora otra vez, pero tiene el filtro, pues es por eso. Sí, Con sí. tener claro esto, pues Todos los listo. filtros vienen con un tiempo, o sea, yo aparte de ese de carbón tengo uno de encimera, de estos grandes que va por gravedad y te dice un Sí. tiempo estimado para cambiar los filtros o no sé cuántos litros, que son un mogollón. Pero sí, Ujú. entiendo que es porque eso se acaba degradando o porque ya deja de filtrar o porque lo que dices en este caso del carbón, del trocito de carbón, porque vuelve a soltarlos al agua. Has dicho una cosa cuando estabas hablando de solarizar el agua, que me parece como una forma súper sencilla, efectivamente, ¿no? De deshacerte por ejemplo, del cloro y lo que dices tú de, no porque el sol desinfecta, ¿no? Estas cosas que se usan de toda la vida para la ropa, poner la ropa al sol y entonces de repente se quita la suciedad y desaparecen un montón de microorganismos. Has dicho que vosotros los ponéis en botellas azules. ¿Tiene alguna propiedad especial la cosa de que sea azul la botella? Mira, primero que son muy bellas y a mí me gusta que las cosas que tengamos en casa, si son poquitas, que sean bonitas. No sé, es una cosa mía, personal, que a mí me inspira mucho la belleza. Entonces, a ver, no una belleza banal, sino una belleza práctica. Si tengo que utilizar una garrafa, pues mejor que sea bonita, que sea muy fea o que tenga un material pues también saludable, que no sea tampoco de plástico, porque sí que es verdad que hay plásticos que tienen también pues componentes que ponerla al sol es como decir, bueno, que sea de vidrio mínimo. Si Mm. es un vidrio libre de plomo y metales pesados, pues mejor. Un vidrio de alta calidad no suele tener plomo ni metales. Y es azul porque además de ser bonito, pues también le da una frecuencia, que si creemos un poco en esto de los colores, de la coloterapia o bueno, un poco, sí, es el color que estaba asociado al principio de cuando el planeta pues tenía un color azul en sus orígenes. A ver, es una cosa un poco más espiritual, también está asociado mucho con Ho'oponopono.
Nosotros lo explicamos en detalle en un vídeo, porque poner el agua al sol nos podemos quedar con el método SODI, está perfecto, pero también hay cambios químicos y cambios físicos y cambios un poco espirituales que podemos aplicarle al agua porque todo lo que hacemos le podemos poner una intención. Y de ahí de elegir con intención el color azul. Me parece muy bello el color índigo azul o azul cobalto. Mm, y en Ho'oponopono se utiliza el color azul para borrar memoria. Es como, bueno, una herramienta para el agua que podemos incorporar en nuestro día a día, como, bueno, si nos queremos poner un poquito espiritual, pues lo bendecimos y damos las gracias. O decimos, bueno, con este agua me va a sentar fenomenal y no hace falta tampoco irse a lo espiritual ni irnos por las nubes. Y eso depende un poco de nuestra percepción, que nos quedamos con el método SODI, que está demostrado en muchas zonas en África que utilizan este método con botellas. Los pobres no tienen otro material que son de plástico, y bueno, pues consiguen mejorar la calidad de su agua. Que nos queremos quedar con esto, estupendo, que queremos avanzar un poco más, pues está también el trabajo del doctor Pollack, que es fascinante. Habla del agua como cargado con energía solar, con luz, se activa, las moléculas se activan y tiene como energía. Entonces es una manera también de vitalizar el agua. Es como si funcionara como un electrodo que separa el agua en dos. Y tiene su fundamento no solamente espiritual o más romántico como Masaru Emoto, ¿no? Con la intención de ponerle mensaje o de utilizar un color, sino que también gracias a estudios de personas que están muy interesadas en conocer el agua, porque es un elemento a día de hoy sigue siendo muy desconocido. Desafía muchas leyes termodinámicas, entonces el agua es como, bueno, fascinante para quien, yo no llego a esos niveles, pero me gusta mucho investigar por mi cuenta, por mí, ¿no? Por mi propia, entonces, bueno, no descarto nada, cojo lo que más resuena conmigo, llego hasta cierto punto, hasta cierto nivel y bueno, uso lo que me funciona. Y sí que es verdad que hay muchos avances bueno, de pasar de Masaru Emoto, ponerle mensajes de energía de paz o imágenes como la flor de la vida y demás, a el doctor Pola, que es un científico, pues realmente son avances y son cosas muy curiosas y todo está muy hiperrelacionado, vamos. Es fascinante. Bueno, tú quédate con lo que realmente te funcione a ti, que sea fácil, que lo puedas poner en práctica en tu día a día y que te sirva para mejorar. Que te sirve, estupendo. Que no, pues bueno, siempre puedes encontrar el camino por otro sitio, pero poner al sol el agua es un tema muy, muy bonito, muy fascinante. Y bueno, es una cosa que se puede hacer en casi en la mayoría de hogares. Sí. ¿Y el poner el agua al sol sería lo mismo que estructurar el agua? ¿Nos serviría para estructurarla o ahí tiene que ver otra cosa? Porque yo sé que tenéis botellas, yo tengo esta que tiene una forma como de ánfora, por así decirlo, que encima como que Sí, ayuda a estructurar. claro, mira, el agua estructurada o agua viva se puede conseguir por varios caminos. Es lo bonito de todo, que al final hay muchos caminos para llegar a una misma cosa y depende de cómo queramos usar la herramienta o qué herramienta elegir para llegar al mismo punto. El agua se puede vitalizar con el sol, porque está demostrado vamos, podéis ver los trabajos del doctor Pola, el agua se transforma en H3O2 y eso significa que el agua está cargada con energía. Entonces, mm, un agua viva o un agua estructurada es porque tiene una composición en la que está ordenada o más armoniosa, ¿no? Se puede conseguir por ahí, por el sol, con energía, se puede conseguir por movimiento, que es lo que tú decías con la botellita con forma de huevo.
que tenemos jarras y botellitas vitalizadoras que con el mismo movimiento de la mano, tú estás viendo que se crea un vórtice, es decir, un remolino dentro de lo que es la botella y ese agua se vitaliza por movimiento. Hay un trabajo muy, muy chulo de bueno, hay un libro que se llama Agua Viva de Olof Alexanderson, que está muy chulo para las personas que les gusta la naturaleza y que está más bien orientada al naturismo, a la naturaleza, cómo nos podemos ayudar de los recursos que están en nuestro día a día en la naturaleza para llegar a mejorar algunos sistemas y recoge lo que Víctor Schauberger, que es un gran investigador, eh, recoge con el tema del vórtice de aguas, ¿no? Tanto de cascadas como incluso artificiales, ¿no? Que se pueden crear para aplicarlo no solo al medio natural, sino también a la biomecánica, a la agricultura, a la arquitectura, para construir. Se nutren del agua en espiral para crear energía, ¿no? Y está muy bien, aporta muchas teorías y, y al desarrollo de lo que es el agua vitalizada por movimiento. Luego también pues tenemos el trabajo que hemos hablado de Masaru Emoto, de ponerle mensajes al agua. Sí que es verdad que se queda como para muchas personas como en la superficie, depende de cómo nosotros entendamos la vida, como en algo romántico, en algo sí espiritual, que podemos aceptar o no. Pero sí que es verdad que como hacemos las cosas, la intención con la que hacemos las cosas sí que importa. Y creo que va un poco en esa línea el trabajo de Masaru Emoto, de ponerle intención, también vitalice. Luego hay dispositivos de todo tipo, hay artilugios que son como bandejas, que tú colocas ahí la jarra y vitaliza, como los equipos Hemo de Nayadel, o las jarras Mayu o las jarras Bitbot, que recrean ese vórtice. Entonces, podemos llegar por diferentes caminos a vitalizar el agua. Y sí que es verdad que el agua cuando viene del suministro, pues viene, como se dice, agua muerta, aunque yo no creo que sea así, pero sí que es verdad que viene como muy plana, recorriendo las cañerías o las tuberías, y darle un toquecito final es algo muy sencillo que podemos hacer en casa con una botellita vitalizadora. Y el agua sabe diferente. Mm. Qué bueno. Y ya pasando un poco al tema de la sal, podíamos también incluir en nuestra vida el agua de mar. Pero ¿cómo se toma o qué beneficios tiene tomar agua de mar más allá de incluirla, por ejemplo, en preparaciones culinarias, que también se puede incluir cuando haces algo de comida? Pero así como esto, ¿no? Ujú, Que se ve ahora de me tomo un chupito de agua de mar o lo incluyo o le ujú. echo sal al agua. ¿Por qué es interesante meter eso? Pues mira, el agua de mar es que tiene una composición química parecida, no es igual, obviamente, al plasma sanguíneo. Entonces, em, sí que es verdad que nuestra sangre es un líquido salino. Y sí que es verdad que el agua de mar, pues es muy fácil incorporarla, como tú dices. Bueno, pues yo llego hasta aquí. En vez de echarle sal, pues le echo agua filtrada. Eso sí, yo recomendaría que bueno, que ya que no nos molestamos en comer sano, que buscásemos un agua de mar que se comercialice y que haya pasado por algún laboratorio, porque es verdad que el agua de mar, cuando nos vamos a la playa, ahí el agua de mar es inmensa, y puede estar en contacto, aunque no lo sepamos, con materia fecal o con algunos residuos, incluso bueno, microplásticos también. Em, Puede tener una composición muy variada. Incluso puede tener también residuos de los barcos, ¿no? De los mismos carburantes de los barcos. Entonces, a ver.
el agua de mar estupendo para nadar, pero aunque te vayas fuera, no tenemos un laboratorio en casa. Y si lo tuviéramos, nos quedaríamos con la boca abierta. Yo confío mucho en Ibiza y Formentera Agua de Mar porque ellos la filtran y la recolectan en zonas con vórtices, es decir, con vórtices marinos naturales. Y a mí me da mucha garantía que además que los conocemos en persona a David, a Laia Torres, es una empresa familiar, ellos están en Islas Baleares y cuentan con sus propios barcos a nivel, pues bueno, familiar, es una empresa familiar pequeñita, pero que hacen una gran labor recolectando agua en sitios donde pueden hacerlo sin dañar el medio ambiente y luego la filtran y la pasan por filtros vitalizadores. Entonces, a mí me da mucha garantía que esté filtrada y esté vitalizada y que luego ellos la analizan antes de comercializarla. Hay un formato muy especial que a mí me gusta, que es en vidrio, y ese tiene plasma, es decir, tiene em, lo cogen en un sitio donde tiene plancton y está muy bien porque con altos niveles de plancton, estas pequeñas microalgas lo que hacen es asimilar, hacen como un efecto depurante del agua propia de mar y todos los nutrientes pues, biodisponibles, minerales. Ellos han hecho como una fotosíntesis, realmente hacen la fotosíntesis y tener un agua de mar con plasma es una pasada. Es el agua que se puede tomar en buchitos, en chupitos. Por la mañana el agua de mar cuando la tomamos así eh, es hipertónica y a ver, sí, y eso es lo que nosotros es isotónica, perdón. Bueno, no, hipertónica. Hipertónica, Isotónica es sí. cuando la mezclamos con agua dulce es isotónica. Y cuando la tomamos directamente es hipertónica. Es decir, un chupito por las mañanas cuando nos levantamos, lo que nos da es energía, porque el agua de mar también, esos minerales, hace que nos activemos y que tengamos más energía. Pero más que nada porque realmente el agua de mar, la sal, está en muchos procesos biológicos de nuestro cuerpo. Entonces, pues sí, yo recomendaría jugar un poco con el agua de mar, pues aunque sea alinear la ensalada con agua de mar, eh, que, que podamos utilizar el agua de mar, pero como algo normal. Hay unos niveles también máximos, por ejemplo, para el agua, para remineralizar el agua cuando se depura mucho con una destiladora de agua, que sale el agua completamente pura, es 100% agua pura, sin nada, sin minerales ni nada. La combinación son 10 o 15 mililitros de agua de mar por litro. Entonces, con esto ya tendríamos nuestra agua perfectamente customizada, vamos, es una agua totalmente pura, pero además está remineralizada. Os recomendaría entrar aquí en nuestro blog, tenemos mucho contenido gratuito para empezar a conocer el agua de mar, cómo aplicarlo, cómo tomarlo, incluso diluido, hipertónico también ayuda bueno, lo podemos incorporar en zumo, en batido. ¿Y por qué? Porque tiene minerales completos, incluye sodio, magnesio, calcio, potasio, se absorbe muy, muy bien, no hacemos digestión, va directamente a nuestro plasma sanguíneo, es alcalino, por tanto, si necesitamos alcalinizar nuestro cuerpo, pues el agua de mar tiene una alcalinidad de pH en torno a 8. Balancea el pH del agua destilada, que el agua destilada sale normalmente neutra, pero al ser tan pura en contacto con el CO2 del aire, algo baja el pH. Entonces, para que no se nos acidifique un poquito, pues siempre equilibra. Es una combinación perfecta para el agua muy pura. Nos ayuda a muchas cositas en proceso de desintoxicación, salud ósea, para el equilibrio nervioso y muscular, porque el magnesio y el potasio son elementos que necesitamos para las funciones de nuestro cuerpo,
músculos. Y bueno, antes de seguir dando las chapas, ahí hay mucha información en nuestro blog, que es que por qué es bueno tomar el agua de mar, porque yo, por ejemplo, no voy al agua a... Nosotros vivimos en Sevilla y yo soy de Cádiz, yo no voy a recolectar agua, aunque lo tengo muy fácil. Yo confío en un laboratorio que realmente sé qué es lo que estoy tomando. Además, ellos analizan el agua, qué composición de minerales tiene. Entonces me da una garantía antes de tomar agua, pues recolectada por mí que no tiene ninguna seguridad. Si hay alguna bacteria o algo que se pueda proliferar, cuando la envaso, pues no tengo ese control y a mí me da mucha garantía contar con ello. Mm. Y con la sal, pues mm, otro elemento que está en nuestras cocinas, quien no tiene sal, en la despensa. Entonces, bueno, a mí me gusta contar con una sal y estuve buscando una sal para mi casa. Y luego, cuando la conseguí, pues la publicamos en Ecovida Solar. Claro, es que de Oh, repente todos sabemos que la sal de mesa, ¿no? Bueno, todos. En general ya se sabe, ¿no? Que la sal de mesa es muy pobre en minerales y entonces todo el mundo se pasa, ¿no? A la sal marina, te vas a normalmente herbolarios y buscas una, a lo mejor que tenga ujú, color, porque si es muy blanca, ¿no? Es como que para que tenga más minerales, entonces hay algunas sales que tienen como un color grisáceo, pero luego de repente empiezas a escuchar hablar de la sal virgen, porque si no tiene un proceso, puede llevar antiaglomerantes, y de repente es como, ujú. Dios de mi vida, no sé, no sé qué sal, socorro. Claro, es que lo bueno que tenemos en nuestro país, que es un país súper rico, tenemos muchas horas de sol, eso permite una gran agricultura que espero que no se pierda porque es un país muy bueno, muy rico también en producción de sal, no tenemos que importar la sal se crea aquí en el Mediterráneo, hay muchas salinas. Yo te puedo hablar de lo que yo conozco, que yo soy de Cádiz y tenemos allí la bahía de Cádiz Mm. que además es un sitio muy bonito. Ahora hay espacios que están abriendo al turismo, incluso para que las personas vean cómo se recoge la sal, cómo se trata, cómo se pesca en las marismas, allí directamente. Yo os animo a que si tenéis que pasar por Cádiz, paséis por la Salina San Vicente, que está entre Chiclana, Puerto Real y San Fernando. San Fernando es mi pueblo y allí pues lo que tenemos es una herencia fenicia en la costa gaditana. Yo te puedo hablar de lo que sé y de la que tengo más cerquita y la que nosotros ofrecemos en Ecovida Solar. Empecé buscando sal para mi casa, porque es verdad que al principio, pues bueno, está la sal del Himalaya, está la sal que es más de salina, que suele estar más en el norte, que es más oscura, que es grisácea, que tiene también cargas minerales. Eh, yo lo que buscaba una sal de cercanía y que me diera confianza de que estaba recogida por lo que yo he visto, ¿no? De niña nos cogíamos las bicicletas y nos íbamos a visitar las salinas y las marismas y yo he visto la sal, cómo se formaba, porque es algo que se forma, entre comillas, automático, aunque hay empresas familiares que se dedican a ello. Yo buscaba una sal que se fabricase o que se generase con la acción del sol, el viento y que se recogiera a mano o con muy poca intervención. Encontré la sal marina virgen de la bahía de Cádiz, que es la que tenemos, la flor de sal también, que si quieres podemos después comentar qué diferencia hay entre Sí. sal y flor de sal. Y bueno, pues yo confío en una que se obtiene exclusivamente por la acción del viento, del sol, recogida a mano y lavada solo en el cristalizador, sin aditivos, es decir, bueno, hay una investigadora estadounidense que se llama Sherry Rogers, que bueno, ella es de Estados Unidos y claro, la sal que les llega a ellos o que ellos tenían allí en esos momentos, pues era una sal muy pobre, con muchos aditivos, muy refinada. Hay libros que ella, donde desarrolla que la cura se encuentra en la cocina y no puede estar más de acuerdo.
em, habla que la sal de mesa común en los Estados Unidos en los últimos 50 años es un subproducto de manufactura. Ella lo compara con manufactura de armas. Joder. Porque claro, ella ha analizado esto muy en profundidad y sus investigaciones comenta que han encontrado hasta incluso azúcar y aditivos como el glutamato monosódico, que quien no lo conoce, el glutamato Neurotóxico. es un neurotóxico, sí, engaña a nuestro cerebro y se utiliza en la mayoría de los alimentos procesados, porque claro, de por sí no tienen sabor y bueno, se justifica bueno, actúa como un neurotransmisor, interfiere en la respuesta sensorial del cerebro y para nosotros está rico. Y cuando le quitas aíslas ese glutamato monosódico, y claro, eso no tiene ese sabor. Entonces, bueno, contar con una buena sal es muy importante, pero porque es que nuestro cuerpo necesita iones de sodio para funcionar, para llevar a cabo funciones básicas fisiológicas. Entonces, lo necesitamos para equilibrar los líquidos del cuerpo. Entonces, una sal refinada que tiene, además se ve, yo ya he conseguido diferenciar los tipos de sales nada más a la vista porque la sal que es sal marina virgen como la que tenemos nosotros se queda pegada, es irregular, cuando la tocas normalmente está algo mojada, cuando la metes en un botecito de cristal no sale tan fácil, es como... Y cuando compras sal refinada, es una sal que tiene los granitos perfectamente separados. Tú cuando mueves el tarrito de sal, está suelta, parece una maraca. Bueno, si por si os sirve a vosotros identificar en el súper o en donde vayáis a comprar en un supermercado o el bolario de confianza, tener en cuenta esto. A mí la sal del Himalaya tengo mi guerra interna porque para mí es muy importante no solo que tenga un sello ecológico, es más importante para mí cómo se produce y cómo se envasa y cuál es su distribución a que tenga un sello ecológico. El sello ecológico es una garantía, pero no quiere decir que sea lo más importante, porque al final es algo que se paga y hay ciertos controles que hay que pasar, pero muchas veces mm, yo me llevo la sorpresa de que después hay mucha opacidad en lo primero, en lo básico. Entonces, para mí no tiene sentido. Prefiero adquirir una sal, porque estamos hablando de la sal, que sea coherente en los inicios, aunque después por tema de inversión, porque un sello ecológico cuesta mucho dinero y depende de una administración que a veces es más laxa en unas situaciones y en otras no, me da más confianza eso a que tenga su sello ecológico, que lo tiene estupendo, ¿eh? Y a valorar, pero para mí lo principal es cómo se hacen las cosas, no el qué, sino el cómo se hacen. Y bueno, pues yo te puedo hablar que la sal de la Bahía de Cádiz cumple este requisito. Y hay también salinas de interior. En el Mediterráneo también hay muchas salinas. Eh, bueno, que apostemos por la sal de nuestro país, que muchas salinas de aquí. No hace falta traer sal de otros países porque ya aquí hay una industria que debemos de apostar porque al final se va todo hacia afuera y para nosotros no queda lo bueno, lo que se trabaja aquí. Entonces Sí que apoyemos a esa... pasa mucho esto de, bueno, pasa un poco con las modas, cuando nos dejamos guiar a lo mejor por una moda sin lo que dices tú, ¿no? Sin profundizar. Y en este caso con la sal, es si tenemos sal de aquí, que efectivamente incluso te puedes acercar, puedes conocer, puedes hacer preguntas, puedes, ¿no? De repente es como, no, es que la sal del Himalaya tiene un montón de minerales o tiene no sé qué, y dices, sí, sí, pero ¿de dónde viene? ¿Hace falta, realmente hace falta que yo use sal del Himalaya todo el rato en mi comida? ¿O puedo tener una salina, un proyecto, ¿no? familiar?
una gente a la que apoyar que está más cerca, que voy a contaminar menos trayendo esa sal, voy a ser como un poco más coherente, ¿no? Para mí. Claro, hay sal rosa o sal del Himalaya que no es del Himalaya, a la que la colorean y le ponen aroma. Entonces, y bueno, y hay certificadas, ¿eh? En ecológico. Entonces, para mí yo intento buscar lo que está aquí, lo de casa, lo que a todo el mundo nos ha venido bien. De hecho, en esta salina su mayor industria no es la de comercializarlo aquí, sino lo exporta. Y aparte, también su principal cliente son los jamones, para salar los jamones. Anda, Entonces digo, claro, porque los jamones de bellota o los que, claro, necesitan una sal de muy alta calidad. Tú a un jamón no le puedes poner sal del Himalaya. pero además Le te tienes que arruina, poner te sal sale en el jamón. condiciones. Claro, porque entonces, claro, en una industria eh, tan fácil, por un lado, pero que también que ellos buscan una calidad, también buscan una sal en condiciones. Claro, Pues claro, claro. bueno, que vives en Cataluña creo que también hay salinas, que vives en alguna zona del Mediterráneo donde sepas que hay salinas, pues busca por tu zona. Que no, bueno, nosotros también la tenemos online y la enviamos, está bastante bien de precio. Y luego tú al tocarla muchas veces te moja, es que está mojada a veces. Otras veces nos quedamos sin stock, pero porque no hay sal, no está la producción de sal y la producción anterior pues se ha vendido toda. Entonces hemos tenido épocas en las que hemos estado cerca de 2 o 3 meses pues sin sal hasta que se puede reponer. Pues bueno, sí, yo lógicamente em, quiero una sal en mi despensa que sea sal marina virgen. Si queréis buscarlo, pues que sea sal marina virgen, es decir, que no tenga nada, que no Ujú. se haya Sí, que tiene que tener lo adulterado del con otra cosa. virgen. Tiene que tener lo del virgen, Es ¿no? decir, Porque ya si nos quedamos en sal marina, también puede pasar esto de que esté refinada por lo que dices tú, ¿no? De para conseguir que sea más homogénea, a lo mejor. ujú. Y la flor de sal, pues, también está en mi despensa y lo que se diferencia de la sal marina virgen es que no siempre se crea, entonces por eso es un poco más cara. Se queda en la parte más superficial, ¿no? En la parte de arriba, como una forma de cristalito que quedan en la superficie de las salinas cuando el agua se va evaporando lentamente con el sol. Entonces, esta se recoge también de forma manual, pero con mucho más cuidado para mantener al máximo esos cristales. Y solo se da en condiciones climáticas muy concretas. Entonces hay veces que no hay tanta flor de sal y un botecito de flor de sal pues te sale un poquito más de mayor precio que la sal marina virgen. Ujú. Se diferencia también porque la flor de sal se utiliza para toques finales, para espolvorear en alimentos crudos, cuando ya hemos cocinado una carne, un pescado, las verduras. No se suele utilizar para cocina. Entonces, Ya. como, bueno, lo podemos tener ahí como algo extra. Em, y bueno, el sabor es un poquito también, pues, más suave, menos agresivo que la sal. Bueno, que se deshace más en la boca, tiene una sensación crujiente. Es como una variante dentro de esa sal marina virgen. Lo que pasa es que tiene forma de cristales y está en la superficie. Y tiene menos carga mineral, ¿vale? Y como es escasa y artesanal, pues por eso tiene un precio más alto, pero nada más, Mm, ¿vale? qué bueno. Bueno, y de última pregunta que le hago a todo el mundo, ¿cómo quieres que sea el mundo y por eso haces lo que haces? Es la pregunta más difícil, ¿no? Yo cómo quiero que sea el mundo y por qué hago lo que hago. Bueno, Covida Solar empezó realmente como una web de ejemplo, porque nosotros teníamos una agencia de tiendas online, hacíamos páginas web para otros empresarios y bueno, la creamos a modo de ejemplo y fuimos subiendo de forma ingenua los productos que nos iban gustando.
pero como ejemplo, ¿no? Para darle acceso del panel de administración. Bueno, al panel de administración de Covida Solar han tenido acceso muchos empresarios, ¿no? Pero claro, tuvimos que cerrar aquello porque empezamos a vender hornos solares y pequeñas cositas. Entonces nos tuvimos que hacer distribuidores y decíamos, va, pero es que realmente nuestro trabajo es la asesoría, ¿no? Para hacer páginas web para otras empresas. Pero es que esto nos gusta más y esto naturalmente está evolucionando. Entonces, nosotros empezamos así. ¿Qué es lo que yo quiero para mi casa? Lo voy a subir aquí de modo de ejemplo. Y a día de hoy, pues hacemos lo que hacemos porque, igual que con la sal, ¿no? Lo que yo quiero para mi casa puede estar en Ecovida Solar. Entonces, es una selección. Y a día de hoy somos pequeñitos, somos una empresa familiar muy pequeñita y que va creciendo de forma sostenible muy poquito a poco. Lo hacemos con mucho cariño, mucho mimo, somos muy lentos a la hora de subir productos nuevos. Nos gustaría bueno, podríamos haber dado pelotazos enormes, pero pensamos bueno, que hacer las cosas con cariño y con coherencia no va ligado a la rapidez y a lo que nos está pidiendo, ¿no? Por otro lado, esa ambición de crecer, ¿no? Que a mí me encantaría, ¿no? Llegar cada vez a más personas, pero bueno, somos lo que somos y nos vamos a centrar en lo que podemos dar, ¿no? Que dar más de sí es perder también, por otro lado. Eso es lo que lo hacemos por lo que lo hacemos, porque es una manera de compartir nuestra forma de hacer lo que hacemos en casa con los demás. Es una apuesta que, bueno, que a día de hoy llevamos desde el 2013 y bueno, esperamos que esto continúe porque es una cosa con la que yo me levanto por las mañanas y estoy feliz, ¿no? De hacer. Y por otro lado, ¿cómo quiero yo que sea el mundo? Yo empiezo por mi casa, por mi barrio, por mi ciudad, si puedo, ¿no? Y luego por mi país, ¿no? Y luego por el mundo entero. Yo intento eso en todo, en las relaciones personales, pues si puedo ayudar a un vecino, le ayudo. Si puedo hacer esto por un cliente, pues lo hago. Que no está en mi mano, pues no lo hago. Intento ser coherente, pero grandes causas es como me abruma mucho porque hay tantas cosas que se pueden hacer, pero claro, uno es uno, ¿no? Entonces, pues yo intento buscar desde mi círculo cercano, pues hablarle bien a las personas que quiero. Hay veces que no se puede, porque bueno, no se puede, porque somos humanos, ¿no? Y por eso tenemos nuestras taras y nuestras cosas a mejorar. Por lo menos estamos ahí en el camino y tratar de hacerlo a nivel local. ¿Qué puedo en mi barrio? Pues en mi barrio. ¿Qué puedo en mi ciudad? En mi ciudad. Eh, a mí me gustaría pues tener que la sociedad, no, que el mundo pueda tener un vínculo con su origen, pues bueno, apostando por los recursos reales que tenemos, sin tanta ambición, ¿no? Y sin tanta competitividad y que la salud pública y la ecología, ¿no? Que sea lo normal. Es decir, que los certificados, como decíamos antes, a mí, un certificado hasta cierto punto me dice, pero para mí lo más importante son las personas que están detrás, las familias que están detrás, las empresas que están detrás, cómo se hacen las cosas y que eso crea un ecosistema a su alrededor de personas que están recibiendo un servicio o un producto que les está haciendo bien. Entonces, pues bueno, que no sea un concepto separado, ¿no? Que la calidad y donde, por ejemplo, elegir una sal o un agua o que tú mismo en tu casa puedas utilizar un filtro de agua y puedas mejorar tu piel, tu salud, pues que esté guiado bueno, por un respeto, ¿no? Al cuidado de las personas y si podemos también a la naturaleza. Pues bueno, que al final que la gente recupere confianza en que lo bien hecho es lo natural. Y bueno, que las decisiones están en cada uno de nosotros a nivel individual. Que si empezamos así, pues bueno, a mí me van bien las cosas, yo quiero que a mi vecino también le vaya bien las cosas, porque si a él le va bien, me va a ir bien a mí. Y en esto yo me centro un poco en mi día a día, no en grandes... Hombre, también tengo grandes aspiraciones, pero
pero me centro más en lo que yo realmente está en mi mano y que puedo hacer. Bueno, y que lo que dices tú, ¿no? Desde lo pequeñito, al final, si tú ayudas al vecino, el vecino ayuda al vecino, el otro vecino al vecino, genera un movimiento muy grande, que a lo mejor no ha nacido desde ti y genera un movimiento muy grande. Yo tengo que decir que he comprado varias cosas y siempre que tengo dudas me respondes súper rápido y cuando hemos tenido alguna historia alguna vez con un pedido, no sé qué, como que se nota todo esto que tú explicas del cuidado, se nota muchísimo, incluso en esto, ¿no? En un pedido online, pues yo estoy en Madrid, que estamos relativamente lejos dentro de lo local, y Ujú. siempre hay como mucha atención en eso, así que yo te lo quiero agradecer. Bueno, muchas gracias. Sí que es verdad que eres clienta nuestra, por eso me hacía tanta ilusión tu proyecto y que, bueno, que con cariño, que dando espacio a personas que tengan cosas que decir, ¿no? Para ayudar a otras personas, porque a lo mejor uno te cuenta, está centrado en el cuidado a lo mejor de cosmética o de otras cosas, ¿no? Que son temas súper interesantes que están en nuestro día a día. Mm. Pues bueno, como hacemos las cosas y compartimos, pues también nos podemos nutrir de otros. Así que lo que haces también está genial y bueno, eso al final, pues que no sea solo online, ¿no? Que podamos tener un poco de relación con los demás. Sí. Que sí, somos una tienda online, pero intentamos trabajar desde, bueno, que enviamos a toda España y tenemos clientes también, algunos que son de México, que a mí me sorprende, Wow. de Estados Unidos, oye, ¿mandas esto a Nueva York? Y digo, sí, como enviarte lo puedo enviar, pero no sé, me sorprende a Noruega, a Finlandia, y clientes, bueno, no es lo habitual, ¿no? Pero sí que tenemos clientes ahí, a mí me sorprende de decir, wow, yo esto lo veo como, no sé, más en mi día a día, la atención al cliente intento que sea más cercana, pero cuando pasan estas cosas son cosas mágicas a las que, bueno, pues hay que dar las gracias y, y bueno, que no se pierda, ¿no? El trato humano, la calidad de las personas que están detrás del cómo lo hacemos. Mm. Sí, súper importante. Pues muchísimas gracias, Sara. Ha sido, bueno, es un podcast para tomar apuntes, porque das muchísimos datos y un montón de nombres y un montón de libros que me voy a tener que leer. Así Paso a paso. que nada, sí, es verdad que en el blog tenéis un montón de información y nada, el que quiera profundizar más que biche por ahí. Y nada, de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, de aquí ya tenemos que tomar todos una sal en condiciones, un agua en condiciones y un agua de mar, por lo menos para probarla. Mil gracias. Bueno, gracias a ti. Un saludo para todos. Diente de león. Diente de león. Silvestre, medicinal y transformador.